Hay mucha gente preguntándose si hay que comprar Bitcoin en los precios actuales, si este retroceso que estamos teniendo en 4 horas es para aprovechar y comprar o si simplemente es para tomar ganancias, irnos y buscar próximas zonas de entrada. Bueno, vamos a tratar de responder esas preguntas, primero partiendo de las tendencias. Como digo siempre, si no partimos de las tendencias, en corto y en largo plazo es imposible tratar de proyectar un activo. Posteriormente vamos a tratar de darle revisión a lo que ya analizamos y revisamos en el último video, que son las zonas de volumen, y a partir de esa información vamos a tratar de proyectar los próximos movimientos que pueda tener Bitcoin. Principalmente tenemos que entender que desde la comunidad privada y también desde los videos públicos estuvimos diciendo que no convenía meterse en short porque teníamos un perfil de volumen por la parte de arriba y desde los 83.000, 84.000 dólares no había nada que detenga Bitcoin a ir a buscar esa zona de resistencia por la parte de arriba, cerca de los 90.000, 91.000 dólares. ¿Y por qué dijimos que no había nada que lo detenga? Porque si nosotros nos ponemos a revisar, y ahora vamos a hacer hincapié en la segunda variable que nombramos en la introducción del video, si nos ponemos a revisar un perfil de volumen, todo este sector, toda esta área, es una zona en la cual no hay nada que detenga a Bitcoin de seguir subiendo. ¿Por qué? Porque como vemos por la parte izquierda, no hay zonas de volumen importantes que frenen a Bitcoin hasta esos 94.000, 95.000 dólares. Ahora bien, tenemos que entender que Bitcoin está por debajo de una media de 55, está rebotando cerca justamente de una media, tocando esa media de 55 por la parte de abajo, y sabemos que esa media de 55 funciona como una resistencia cuando el precio de Bitcoin se acerca a ella por la parte de abajo. Entonces, esto es una cuestión de tendencias. Para mí estamos en una tendencia bajista en gráfico diario y si bien nos podemos poner por encima de una media de 55 periodos, podemos ir a visitar los 91.000, 92.000, eso no significa que retomemos una tendencia alcista y que nos vayamos a 100.000 dólares mañana. Entonces, principalmente analicemos el corto plazo. Nosotros tenemos esta flecha marcada, la cual no la estamos marcando ahora que ya vemos que el precio de Bitcoin subió, sino que la tenemos marcada hace ya un día y en la comunidad privada, a la cual ustedes pueden acceder si le dan el botón unirse que está por la parte de abajo, analizamos el precio de Bitcoin en el corto plazo y dejamos una proyección alcista. Dijimos lento pero seguro, vamos subiendo en Bitcoin. Recuerden asegurar si el precio ya se despegó de su precio de entrada y llegando al máximo anterior, para mí se toma ganancias. Esto lo aclaramos con mucho énfasis porque tenemos que entender que cuando nos acercáramos a esos 87.000 dólares teníamos que estar pensando como mínimo en asegurar, es decir, en poner el stop loss al precio de entrada, pero idealmente en el corto plazo y en futuros, herramienta la cual sabemos que no tenemos que dejar posiciones abiertas por mucho tiempo, podíamos ejecutar alguna venta, alguna toma de ganancia. Bueno, y para que se entienda lo importante que es ver esto antes, hace 3 días a la comunidad privada también dejamos incluso una screen, una captura de pantalla en la cual abrimos el long que sostuvimos hasta el día de hoy. ¿Por qué digo que sostuvimos hasta el día de hoy? Bueno, porque hace 13 horas publiqué que estaba vendiendo, que estaba tomando ganancias de esa posición en long. ¿Por qué? Porque básicamente veía que el precio estaba superando máximos anteriores y cuando se superan máximos anteriores, cuando la gente empieza a entrar en long tarde, bueno, ahí es cuando tenemos que pensar ya en salir. Como ustedes pueden ver, mi precio de entrada fueron los 84.000 y mi precio de salida fueron los 88.100, es decir, yo operé un long desde acá hasta 88.100 hasta acá. Yo operé este tramo del mercado y acá me salí. ¿Por qué? Porque estaba viendo, reitero, que el precio estaba superando este máximo anterior y cuando vemos que se rompen resistencias, cuando la gente ve que se rompe un máximo anterior, ahí es cuando se les ocurre entrar en posiciones en long. Ahí es cuando las mayorías, cuando las masas entran en long, entran al alza y nosotros sabemos que el mercado trata siempre de hacer lo contrario a lo que hacen las masas. Entonces, si acá las mayorías entran al alza, mínimamente tenemos que pensar en no hacerlo y si ya lo hicimos antes, si estamos en ganancias, bueno, no es una zona mala para tomar ganancias justamente cuando se está rompiendo una resistencia anterior. Lo dejamos muy en claro en la sección de comunidad. Reitero, si vos querés acceder a todas estas señales, podés darle al botón unirse que está por la parte de abajo. Como digo siempre, el objetivo de esta comunidad no es simplemente publicar señales de trading, señales en long o en short, sino también aprender a hacer trading por nuestra propia cuenta. Por eso es que no solamente les dejé una captura de pantalla, sino que también, anteriormente a eso, analizamos el precio y dejamos todos los argumentos por los cuales yo pensaba, yo creía que tenía que subir. Entonces, tratemos de entender, reitero, que no se trata de una cuestión
simplemente lucrativa de meterse a la comunidad para acceder a las señales. No, yo lo que trato de hacer es que ustedes puedan aprender de patrones. Obviamente esto depende de ustedes simplemente. Yo no voy a poder hacer que ustedes sean mejores en el trading, sino que esto queda bajo su responsabilidad, viendo las actualizaciones que hacemos en la comunidad privada y tratando de aprender, de sacarse las dudas, de preguntar, pero fundamentalmente de analizar el precio todos los días. Como les digo siempre, gente, si ustedes quieren ser buenos en esto, tienen que todos los días mínimamente dedicarle media hora, una hora a analizar el precio. Es la única forma en la cual tenemos de poder mejorar en esto. No hay secretos mágicos, no hay gurúes, no hay adivinos y no hay un order book que a vos te diga exactamente cuándo comprar y cuándo vender. Lo único que tenemos es la especulación y las probabilidades. Obviamente a partir de eso, obviamente después de eso, con una gestión de capital, dividiendo el capital y con una gestión de riesgo, podemos disminuir las pérdidas. Por eso que lo importante también al ustedes acceder a la comunidad es comenzar a no perder y después empezar a pensar en ganar y a tener alguna operación exitosa como esta que dejamos acá. Ahora, el precio de Bitcoin ya subió, los argumentos nosotros ya los dejamos en el video pasado, por eso es que si vos querés saber por qué se dio este movimiento de Bitcoin al alza, podés ir a revisar el video pasado. No obstante, los argumentos son creo bastante claros. A ver, teníamos un precio el cual tenía que ir a buscar la media de 55, un perfil de volumen que, como lo volvemos a analizar, no nos detenía a partir de los $84.000 a seguir subiendo e ir a buscar la media de 55. Yo creo que el precio puede subir un poco más, sí, tranquilamente puede subir un poco más. Ahora, ya no son zonas de entrar en posiciones en long, excepto que tengamos algún retroceso saludable y a la media de 55 en gráfico de 4 horas, caso contrario para mí entrar en posiciones al alza está mal. ¿Por qué? Bueno, primero la respuesta la tenemos en el mismo gráfico diario, estamos ya cerca de una media de 55 y si bien es verdad, reitero que el precio puede hacer algo por el estilo, no sería para operarlo. Esta zona para mí no se opera. Es más, voy a poner un claro cartel de no para que se entienda que esta zona ya no se opera porque el precio está cerca de una resistencia. Cuando tenemos el precio de Bitcoin cerca de una zona de media móvil de 55 periodos, y el precio se está acercando por la parte de abajo de esa media móvil, bueno, ahí es cuando tenemos que tomar recaudos y no entrar en posiciones al alza. Obviamente que en un gráfico de 4 horas, si el precio retrocede en las próximas horas a una media de 55 esta zona, podemos arriesgar alguna pequeña posición en long con stop loss, reitero, sí o sí con stop loss, sí, podemos. Ahora, para mí las probabilidades en el precio actual no son las mismas que en esos 84.000, los cuales nosotros ya los trabajamos hace bastante en la comunidad privada, es decir, las probabilidades estaban acá exactamente. Cuando el precio se apoyaba en una zona de volumen, sobre una zona de volumen, con una vela con absorción por la parte de abajo, bueno, ahí nosotros dejamos la flecha alcista. Efectivamente el precio a partir de que se apoya en esa zona de volumen, empieza a subir. Hoy por hoy para mí no hay zonas de compra y tendríamos que estar pensando, reitero, si vos tenés una orden de long abierta en gráfico de 4 horas, todavía estás a tiempo de tomar ganancias y de tener alguna que otra rentabilidad de la operación que, al menos para mí, idealmente tendría que haberse abierto en los $83.000, $84.000. Entonces, gráfico de 4 horas, nosotros operamos este movimiento, acá nos salimos y esperamos retrocesos para volver a comprar. ¿Qué sería un retroceso ideal? Bueno, un retroceso ideal sería que el precio caiga un poco más cerca de una media de 55 y se desarrolle al menos la mayor parte del valle bajista verde que tenemos. Y es importante recalcar que el precio puede hacer tranquilamente algo por el estilo, el precio puede ponerse por encima de una media de 10 periodos durante 4 o 5 días. Ahora, eso no es señal de que posteriormente Bitcoin no pueda hacer algo como acá también lo hizo, no pueda volver a caer por debajo de un máximo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que Bitcoin en los próximos 6, 7 días se ponga por encima de los $91.000, $92.000 no es una señal ni un indicio de que después no pueda hacer tranquilamente esto. Esto es un panorama totalmente viable y totalmente posible, por eso que tenemos que estar con mucho cuidado a la hora tanto de abrir un long, pero también tenemos que tener cuidado a la hora de abrir un short. Yo creo que un miembro de la comunidad me preguntó si estaba bien abrir un short, voy a tratar de buscar el comentario. Acá está el comentario de Gustavo, que nos cuenta que abrió una posición en long y después abrió un short, ¿no? Acá puedo decir, cuando se agota el movimiento puse short. Bueno, a ver, obviamente en función a el precio en el cual haya entrado en short, esto puede ser un short en el cual incluso hoy por hoy estén ganancias. Ahora, tanto para Gustavo como para la gente, ya sea de la comunidad o fuera de la comunidad, que esté pensando en entrar en short. Tenemos que entender que si vos tenés un short abierto, es muy importante que lo protejas al precio de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque en un gráfico de 4 horas estamos por encima de una media móvil de 55 y esto para mí simplemente es un rebote a la media, o mejor dicho un retroceso, disculpen, un retroceso a la media de 55 para seguir subiendo. Entonces, si vos tenés un short abierto y lo abriste desde los 86.600
para arriba, bueno, no estaría mal que tomes ganancia. La verdad es que no estaría para nada mal que tomes ganancia o como mínimo que asegures al precio de entrada. Y si vos no estás en futuros, bueno, lo que podés hacer es arriesgar un long si el precio cae un poco más a la zona de los 85.500, cerca de una media de 55. Caso contrario, para mí operar futuros está mal porque en el gráfico diario estamos cerca de una zona de resistencia. Y reitero, importante entender que el hecho de que el precio haga esto no significa que porque se ponga por encima de una media móvil de 55 periodos, nos vamos a ir automáticamente a los 120.000. Entonces, mucho cuidado con todos estos aspectos técnicos que estamos dando de un gráfico diario como de 4 horas. Bueno, veamos cómo en el S&P 500 va viento en popa, exactamente la proyección que nosotros dijimos que se iba a dar se está dando, el precio está rebotando la media de 55, seguramente llegue a una zona cercana justamente a esta media, y cuando el precio quizás se ponga por encima de esta resistencia, vamos a marcarla bien porque esto queda un poco desprolijo, por encima exactamente de esta resistencia, y acá mucha gente vea que el S&P 500 está rompiendo una zona de resistencia, que ahora sí puede volver a máximos, bueno, quizá ahí tengamos alguna que otra caída. Entonces, tengamos cuidado porque el precio se mueve en ondas, y esto creo que es un momento o un aspecto el cual es muy importante recalcarlo en este contexto y en este momento del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el precio del S&P 500 estaba cayendo y había noticias de aranceles de Estados Unidos que iban a aumentar y las importaciones que se adelantaban, el PBI negativo, etcétera, 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 todos lo dejaban bajista el S&P 500, todos claramente pensando que había que vender para comprar más barato. Bueno, exactamente cuando esos pensamientos intrusivos aparecen en la mente del inversor, el precio comienza a rebotar al alza. ¿Y ahora qué pasa? Ahora toda la gente que vendió acá en pérdida, pensando que el precio iba a caer más, seguramente debe estar primeramente obviamente arrepentida de haber vendido y también debe estar queriendo comprar acá para recuperar lo que no pudo ganar, pensando que ahora el S&P 500 se va a ir derecho a máximos anteriores y máximos históricos. Bueno, tengamos presente que el precio de un activo financiero, sea cual sea, se mueve en ondas. Si no se mueve en ondas es una estafa, es decir, si se mueve simplemente a puras velas verdes y después a puras velas rojas, es una estafa piramidal. Entonces, cualquier activo saludable se mueve en ondas. ¿Qué quiere decir en ondas? Que durante una tendencia bajista vemos rebotes alcistas a la media de 55 para caer, rebotes alcistas para seguir cayendo, como también en movimientos alcistas no se desarrollan así, en línea recta, a puras velas verdes, no, bajo ningún punto de vista. Nosotros vemos movimientos y retrocesos y otros movimientos alcistas que siempre obviamente en una tendencia alcista van a ser mayores a la magnitud de su retroceso. Pero igual esto sigue siendo una tendencia alcista, que no se da en forma vertical, y esto es importantísimo entenderlo. Entonces, en el S&P 500, para mí estamos en una tendencia bajista, y esto puede tranquilamente rebotar en la media y volver a caer porque el precio se mueve en ondas. ¿Esto quiere decir que si vos compraste el S&P 500 en toda esta zona tenés que estar vendiendo? No, no significa eso, pero sí significa que tendrías que estar poniendo el stop loss al precio de entrada por si el S&P 500 en una semana, 5 días, cuando suba un poco más, quizás cerca de esa media de 55, se le ocurre por esas cosas de la vida volver a caer, a vos se te vende en el precio en el cual compraste y tenés el mismo capital, pero podés comprar el S&P 500 a un precio más barato. Bueno, vamos con Ethereum y veamos cómo, si ustedes recuerdan el último análisis de Ethereum, el precio está haciendo exactamente lo que nosotros proyectamos y no es algo positivo para Ethereum. Nosotros dijimos, si se desarrolla todo el valle alcista y todo el tiempo para que Ethereum suba y el precio no sube, sino que hace justamente lo que está haciendo, que es un leve rebote alcista a la media sin mucha fuerza, porque ustedes me pueden decir, no, pero el precio está subiendo, antes estaba en 1934 y hoy está en 2050, sí, pero sube lento, gente, entendamos que sube lento, sube sin ganas, y entendamos que una subida es algo como esto, o algo como esto, no lo que estamos viendo hoy en Ethereum. Vemos que hay una clara diferencia entre ambos patrones y entre ambos movimientos. Por eso es que para mí esto en Ethereum no es para nada positivo, y lo más cercano de la media de 55 sería al menos para mí para arriesgar algún short. Es decir, el precio puede hacer esto y después lo que proyecto mayor probabilidad es una caída. Le podríamos dar al valle alcista unos 2, 3, 4 días como máximo, y para mí si a partir de ahí el precio no rompe esta media de 55, lo ideal sería intentar abrir algún short con un poco capital, es decir, no más del 3-4% de tu capital total y con stop loss. Ahora, la probabilidad más grande es de que suceda algo por el estilo. Obviamente tenemos que entender que esto está atado a Bitcoin 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bitcoin mañana explota al alza, yo me confundo y se va a 120.000, bueno, Ethereum lo más probable es que también lo haga. También se vaya a máximos históricos y también suba con fuerza. Ahora, si Bitcoin tiene un patrón de rebote en el cual los próximos días subimos y después tenemos alguna otra caída que no sería nada raro y que tampoco sería el final del bull run, y esto lo voy a aclarar en un video próximo la semana que viene o quizá durante esta semana,
no sería la muerte de nadie, no sería nada, pero nada grave, sería algo totalmente saludable, sería simplemente consolidar cerca de una media de 55 en un gráfico semanal, estar cerca de esa media de 55, la cual sabemos que mientras el precio de Bitcoin se mantenga por encima de ella o no rompiéndola con fuerza, sigue siendo una zona de soporte a partir de la cual mi proyección es muy pero muy clara. Y como les vengo repitiendo en un gráfico semanal de Ethereum en los últimos videos, los que piensan que porque este movimiento rompió una media de 55 entramos en tendencia bajista, yo siempre les dejo también este movimiento en el cual el precio rompe con fuerza la media de 55 en un semanal, a partir de ahí hace un suelo y empieza a volver a recuperar el movimiento alcista. Entonces esto tranquilamente puede ser una zona de acumulación que está comenzando y que de acá a junio-julio se prepare para subir con fuerza. Y si quieren operar alguna acción en el corto plazo, yo les vengo a dejar Netflix. Primeramente Netflix tiene un patrón alcista en gráfico diario, le queda desarrollo alcista a este valle justamente rojo oscuro que tenemos, y esto puede llevar a Netflix como mínimo a mínimos anteriores, a máximos anteriores de los $1060. Ahora, tenemos que entender que en gráfico de 4 horas estamos cerca de una media de 55. Ahora, si nosotros vemos que los próximos días Netflix hace algo por el estilo, bueno, ahí sería para aprovechar y pensar en un movimiento más alcista hacia los máximos que teníamos anteriormente. Es decir, algo muy parecido quizá a esto que tenemos acá, ¿no? Valle bajistas, casi que termina todo el desarrollo del valle bajista, el precio se sostiene sobre una media de 10 periodos, es decir, demuestra fortaleza. Cuando el precio se sostiene sobre una media amarilla de 10 periodos es que el precio está fuerte y posterior a eso tiene la explosión alcista. Bueno, si sucede algo parecido en Netflix los próximos 2-3 días, podemos pensar en hacer alguna compra. Y si queremos analizar Bitcoin en gráfico de una hora, es decir, esto es para como máximo 10 horas, de acá en adelante 10 horas, si el video se sube a tiempo y si pueden agarrar este movimiento, bueno, para mí Bitcoin a partir de acá es para arriba. No sé hasta dónde, pero es para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un monitor desarrollado, una DX que por ahora está por encima del punto 23 y esto quiere decir que todavía hay volumen y el volumen es alcista. Entonces, esto a partir de donde está es para arriba cerca del máximo anterior y ahí se asegura el precio de entrada. Es decir, se pone un stop loss, una orden límite stop loss de venta al mismo precio en el cual se compró para poder asegurar ganancias o mínimamente asegurarnos de no tener pérdidas. Entonces, ADX por encima del punto 23 con volumen alcista, patrón bajista desarrollado, valle rojo que ya se formó sobre una media de 55 periodos, importante también, una media de 55 funciona como soporte. Entonces para mí, si bien es verdad que tenemos una zona de volumen por debajo, a partir de ahí es para arriba. Ahora, si vos vas a operar esto es sí o sí con stop loss, es decir, vos entras en el precio actual y sí o sí un stop loss por debajo de la media de 55 tenés que dejar. Si no vas a operar con stop loss este movimiento en gráfico de una hora, no se tendría que estar operando. ¿Y por qué digo de que hay que poner stop loss en una hora? Porque si nosotros nos vamos a una temporalidad mayor a la cual tenemos que recurrir siempre que querramos entrar en una temporalidad, idealmente tenemos que revisar una temporalidad mayor. Entonces, nosotros estamos revisando una entrada en una hora, bueno, vámonos a un gráfico de 4 horas y vemos dos cosas. Primero, nos queda desarrollo bajista en el monitor. Segundo, tenemos una X negativo. Y tercero, el precio está por debajo de una media de 10 periodos. Entonces, ¿podemos entrar en gráfico de una hora al alza? Sí, ahora sí o sí con stop loss, por si el precio cae un poco más, vos podés agarrarlo un poco más barato. Entonces, gente, espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta que hacerme, me la pueden dejar en la caja de los comentarios. Como digo siempre, si quieren acceder a todo este contenido, en el cual no solamente damos señales, sino que principalmente hacemos un contenido educativo en el cual quiero y tengo la intención de que ustedes en un corto o medio plazo puedan aprender a operar por su propia cuenta, le pueden dar el botón unirse que está por la parte de abajo al lado del de suscripción. No obstante, como digo siempre, con el simple hecho de que ustedes se suscriban, me comenten o le den me gusta al video, a mí ya me ayuda un montón a seguir creciendo. Nos estamos viendo en la próxima. Buena semana y chau.